Estar aquí con nosotros en Casa de América. Bienvenidos. Discúlpenos, este retraso se ha debido a que están entrevistando al señor Amorín, que se va a incorporar en cuanto termine al acto, pero hemos optado por empezar ya cuanto antes para no demorar más el inicio. Quería saludar muy cordialmente al presidente González, al señor Cebrián, al resto de los ponentes que están con nosotros, por supuesto después al señor Amorín y a los representantes de Common Action Forum, a Wadad Jafar y a Rafael Haiber, que tomará la palabra después de mí. El año pasado tuvimos ya una primera sesión, una primera experiencia de colaboración con Common Action Forum en julio del año pasado, en que hablamos de la situación que generaba en América Latina o en Iberoamérica la presidencia de Donald Trump. Creo que en esta ocasión vamos a ampliar las perspectivas y vamos a analizar también qué sucede en el resto del mundo y cómo puede actuarse desde el punto de vista de los movimientos progresistas en el mundo actual, en el mundo multipolar que vivimos. Se trata sin duda de una reflexión más que perentoria ante la confusión, la cantidad de datos que nos invaden y la falta de claridad de ideas, y por tanto yo agradezco sinceramente a Common Action Forum que una vez más opte por la Casa de América para ayudarnos a pensar juntos y a clarificar ideas. Este debate sucede a un primer acto que ha tenido lugar en Sao Paulo recientemente y por tanto continúa la reflexión en ese sentido. Así que sin más, a todos les deseo una jornada muy provechosa. Agradezco la presencia de todos los ponentes y le paso la palabra a Rafael Haiber, director ejecutivo de Common Action Forum. Pues en primer lugar, Santiago, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí de vuelta a Casa América. Como ya sabéis, es la segunda vez que hacemos un acto conjunto y de verdad que para nosotros es un honor y es un privilegio estar aquí. Quiero agradecer también a nuestros invitados que también nos van a brindar ese honor. Tenemos aquí a Juan Luis Cebrián, presidente de honor del país, expresidente del Gobierno de España, Felipe González, Javier Estrada, que lidera el Observatorio de América Latina en Sciences Po, y Celso Amorín, que se va a sumar a nosotros muy pronto. Yo aprovecho, mientras Celso bajará, hablaré un minuto solo para quizás dar un poco más de detalles sobre lo que ocurrió en Brasil. Pues básicamente, por todo lo que ocurrió, en fin, desde un principio de 2014, con las elecciones de Brasil que empezaron a no ser reconocidas, se generó una crisis y esa crisis ha terminado con lo que consideramos muchos un golpe parlamentar con la deposición de Dilma, aunque otros tendrán la perspectiva de que lo que ocurrió fue más bien un impeachment. La realidad es que Brasil se ha visto en una condición bastante delicada desde entonces y hemos visto ahora la imposibilidad del presidente Lula de disputar las elecciones. Entonces, Celso lideró un consejo internacional, un comité, y ese comité ha dado origen al primer encuentro de Brasil, que, claro, uno de los puntos era, lógicamente, el comité por la libertad de Lula, pero el tema es tan simbólico que creemos que trasciende a Brasil y nos da margen para hablar de esa alerta progresista en contra del fascismo emergente, en contra de los nacionalismos y en contra tantas conductas y prácticas que nosotros ya deberíamos haber superado y quizás por estar al punto de manera optimista de superarlas en términos generacionales, quizás estemos viendo ese aumento como esperamos, pero como un último respiro de esto, pero no sabemos hasta qué punto ese tema nos puede llevar. Hablando de Brasil específicamente, desde 2014 prácticamente empezamos a poner en cuestión nuestro futuro ahí. Hemos visto ahora el Museo Nacional de Río en llamas y esto es una quema simbólica también de un pasado
Y me preocupa mucho también el presente, porque el crimen de Marielle todavía no se ha resuelto. Y ya hace 6 meses, y es un crimen, yo creo que también trascendental en términos políticos. Entonces, todo se ha iniciado en ese contexto brasileño y ahora se encuentra con también un ambiente y una atmósfera internacional. Hemos visto a Yanis Varoufakis, también a Bernie Sanders, hacer un llamamiento a que las fuerzas progresistas puedan unirse y dar una respuesta a todas estas crisis que estamos presenciando hoy día. Entonces, más que nada, para nosotros es un privilegio poder contar con ese primer panel. Después tendremos un segundo panel con Pedro Brigger, con Baltasar Garzón, con Alex Main y con Renata Ávila. El formato de las conversaciones pues, será de 10 minutos para cada exponente y después ellos empezarán a dialogar entre sí. Cada sesión pues, tendrá entre 1 hora, 1 hora y 10. Y así esperamos que hasta como más tardar a las 8:45 pues estemos listos y seguramente satisfechos con lo que vamos a escuchar porque nos van a brindar seguramente un buen momento. Así que yo dejo las palabras a Juan Luis Cebrián y que empecemos la primera sesión. Muchísimas gracias. A todos, me toca a mí hacer, no sé si de moderador o de provocador de esta mesa. Vamos a empezar, aunque Celso Amorín no se haya incorporado todavía, lo hará en el transcurso de la misma. Y se supone que vamos a hablar del futuro de la democracia, los problemas evidentes que está pasando el mundo, no solo en América Latina, sino la fragmentación de Europa, las tendencias neofascistas en Europa, lo que algunos han dado en llamar el nuevo desorden mundial y la suposición de que estamos realmente ante un cambio de época que va a definir de otra manera el futuro de la democracia. Ahora, por referiros a Brasil, independientemente del análisis que uno quiera hacer sobre las circunstancias políticas, una de las cosas que hemos estado hablando hoy es sobre un fenómeno que está tomando cuerpo en muchas democracias, que es lo que se llama el gobierno de los jueces. Y es que allí donde los gobiernos no tienen fuerza o no tienen voluntad de aplicar soluciones políticas a los problemas políticos, cuando se judicializa la política, efectivamente los jueces empiezan a tener un papel en la gobernación de los países que en cierta medida atenta contra la separación de poderes. Eso genera reacciones contrarias también muy preocupantes, como hemos visto incluso entre nosotros, con declaraciones como de que una cosa es la democracia y otra la ley. Se pone en cuestión precisamente el Estado de Derecho como base fundamental de la democracia y se genera una confusión grande entre lo que es la separación de poderes básica para los estados democráticos, el papel de la justicia, el papel de los políticos y el de los legisladores. Bueno, en este caso, y por empezar por ahí, sí le quisiera preguntar, empezando a preguntar a Felipe González y a Gaspar, ¿qué es esto del gobierno de los jueces? Y si es verdad que en algunos países, en bastantes países, no se utiliza el deseo de transparencia y la lucha contra la corrupción como un sistema simplemente para meter en la cárcel a los opositores políticos. Bueno, el tema planteado así es un tema bastante más complejo. Yo veo el título de esto, es decir, ¿cómo conseguir una alternativa progresista con esa manía de la izquierda de dividirse siempre para unirse? Entonces, todas las siglas de izquierda, cada vez que se dividen, es para crear una unión, ¿no? Y esto de fortalecer la democracia me parece el principal desafío. Y corrijo la última palabra, el orden no es multipolar, sino al que reclamábamos, era el multilateral. Desapareció el bipolar con la Guerra Fría y el equilibrio del terror, fue sustituido por una tentación de unilateralismo
que protagonizó Estados Unidos, que era la única gran potencia que quedaba después de la desaparición de la Unión Soviética, y se metieron en unas aventuras insostenibles desde todos los puntos de vista, y después hemos llegado a una situación caótica. Los que defienden el multilateralismo, entre los que conceptualmente me encuentro, no se dan cuenta de que el multilateralismo puro, teniendo en cuenta la composición representada allí en Naciones Unidas, lleva siempre a una especie de tentación de unipolaridad o de una polaridad pequeña pero múltiple, focos de poder o centros de poder. Bueno, en este momento estamos en un claro desorden internacional y estamos además afectados. Yo tengo que hacer un paréntesis para volver a reiterar mi amistad y mi solidaridad con Lula como amigo en la mayor dificultad probablemente de su vida, que es esta, y no han sido pocas, pues simplemente recogiendo un proverbio sefardí. Solo en estas situaciones se sabe quién sigue siendo amigo o solidario. Pues los demás tratan de ponerse de perfil o tratan de evitar que algún disparo le llegue. Bueno, siguiendo el razonamiento, hace un rato comentaba, estuve en Brasil un año en una cátedra en la Universidad de Sao Paulo y se me ocurrió proponer el título de investigación durante el año de Crisis de Gobernanza de la Democracia Representativa. Analicé varios factores, factores internos de esa crisis de gobernanza y factores externos, o sea, qué impactos llegan de fuera a la democracia representativa, que son nuevos y que no sabemos absorber, y qué impactos internos, entre otros, cómo se respeta y se adapta la división de poderes. Entonces, tuve la mala suerte de que ese año fue el año en el que se debatió, por decirlo de alguna manera, el impeachment a Dilma Rousseff. Detrás del impeachment había el deseo de echarla del poder. Entonces, como en el sistema brasilero, que no es único de Brasil, pues tienes la legitimidad de origen y de ejercicio de la Presidencia de la República, con sufragio universal, y la legitimidad del Parlamento. Cuando el Parlamento cambia la mayoría y decide que hay que acabar con la presidencia, no tiene ningún procedimiento para hacerlo más que el impeachment. Y si no hay un fundamento jurídico serio para el impeachment, se inventa. Y lo que yo presencié durante ese año fue que se habían inventado unas extrañas causas para avanzar en el impeachment, porque había habido unos cambios presupuestarios que yo, en mi experiencia, que ya no es corta, tengo 76 años, no he conocido ningún gobierno que no haga ese tipo de cambios en las previsiones presupuestarias durante la ejecución del presupuesto. Por lo tanto, era lo único que le imputaban. Pero como lo que le imputaban era absolutamente banal, el debate parlamentario no se refirió a eso. Yo lo seguí bastante porque estaba asistiendo a... Bueno, por tanto, de ahí viene la primera parte de la crisis, de la insoportabilidad para determinados medios, con bastante hegemonía de opinión, etcétera, de prolongar durante 16 años, aunque sea con dos personalidades distintas, Lula y Dilma, el Ejecutivo en manos del PT. Llegó un momento en que dijeron, en la segunda vuelta o en la segunda elección ya no gana Dilma, y resulta que ganó. Y como ganó, pues inmediatamente se desencadenó una ofensiva para que ese triunfo en las urnas no pasara a ser gobernable. Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se acelera? Uno de los factores de crisis de la democracia representativa es que cuando la política se hace débil, cuando, en el sentido más noble de la palabra, no hablo de caudillos, sino de líderes, cuando el liderazgo político es frágil o es débil y la política se banaliza, la tensión normal en democracia entre las fuerzas políticas se judicializa. Por tanto, los políticos tratan de resolver ante los tribunales lo que no son capaces de resolver en las relaciones
políticas normales de la vida parlamentaria, sea sistema presidencial o sea parlamentario puro. Si se insiste mucho en esa línea, que uno puede ver signos de eso, el primer análisis del poder del juez va a cumplir dentro de unos meses 100 años, se hizo en Francia, me parece que es un problema de hoy, pero el fondo del problema, de la crisis institucional de la democracia, es muy largo. Pero cuando se judicializa la política, es inevitable que en algún momento los jueces quieran asumir la responsabilidad de hacer política. Si usted no resuelve políticamente un problema y me lo traslada, y eso se repite una y otra y otra y otra vez, finalmente yo politizo la justicia y tomo decisiones que trascienden mi nivel de competencia en una sana división de poderes. Esto se hizo muy dramático y de conocimiento universal con Roosevelt, porque se opusieron a las medidas de Roosevelt contra la Gran Depresión y se opuso el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Por lo tanto, el conflicto de poderes llegó hasta ese punto en las políticas de Roosevelt. Bueno, si nos trasladamos a la situación actual, es cierto que ese efecto se está notando muy claramente en Brasil. ¿Qué me preocupa a mí? Más allá de lo que acabo de decir de mi aprecio personal por Lula y mi valoración de su gestión política, porque además de completar la puesta en el mapa del mundo de Brasil, hizo unas políticas de economía social de mercado de una entidad extraordinaria que parecía que era un reservorio europeo, aunque Europa lo haya perdido ya. Pero eso lo hizo Lula. En ningún momento disminuyó la capacidad del aparato productivo, sino lo contrario de Brasil, y sin embargo hizo políticas de cohesión social muy consistentes. Probablemente, como todos nosotros, cuando intentamos hacer esas políticas, no nos damos cuenta que sacar a 30 y pico millones de personas de la pobreza, que fue uno de los fenómenos del gobierno Lula completado por Dilma, hace que mucha gente pase de ser marginal a ciudadano. Y una vez que entra dentro del paquete de ciudadanía, lo que ha pasado ya pasó y se vuelven más exigentes y más comprometidos con el poder. Y se ocupan de cosas de las que nunca se habían ocupado porque estaban en el margen del sistema. Y en Brasil, en el margen del sistema, me perdonan los amigos brasileños, pues es relativamente peligroso hablar de política brasileña porque son celosos de su intimidad política como gran país que es. Pero en el margen de la sociedad establecida de Brasil, pues estaba el 40%, el 50% de la población. Hablo del margen, no de la pobreza solo, en el margen. O quien está fuera del sistema ni espera nada del sistema, ni aporta nada al sistema. Si lo incorporas al sistema con un paquete de ciudadanía, que cuando empezó Lula fue mucho más la titulización de las favelas que la bolsa de comida, tema que discutí con él, una bolsa de comida para que nadie se vaya a la cama, es un problema de dignidad humana, pero eso no genera ciudadanía. La titulización de una favela genera obligaciones y derechos, que es el componente básico de la ciudadanía. Y eso produce una cierta revolución, una cierta transformación de la sociedad. Sí, que me pide que acabe, con toda la razón. Entonces, estamos con una crisis de gobernanza seria. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, a mí lo que más me ha inquietado de todo este procedimiento es que un candidato con el 38 o el 39% de apoyo, que puede o no ganar, pero a una distancia de 20 puntos del candidato siguiente, sea inhabilitado. No entro a juzgar el sistema judicial brasileño, pero sí advierto que en la situación de ficha limpia y segundo juicio, como está, o segunda sentencia, como está Lula, en esa situación podía haber habido de los líderes que están en la competencia unos pocos, pero solo está él. Luego, la politización de la justicia tiene un signo muy relevante ahí. Y termino diciendo, la ley de ficha limpia es de Lula.
no es de la derecha, no es de nadie, es suya. Pero como en esta especie de justicia poética extraña, a quien se la han aplicado con especial rapidez y con especial celo es a Lula y no a los demás. ¿Para qué? Con el propósito de sacarlo de la competencia. Acabo de decirle a los amigos que para mí la esencia de un sistema democrático es la aceptabilidad de la derrota. La victoria es siempre aceptable. Lo difícil es que sea aceptable la derrota porque uno comprenda que ha perdido habiendo podido ganar en una razonable igualdad de oportunidades. Cuando esa aceptabilidad de la derrota no se cumple, hay mucha gente que tiende a romper el sistema. Espero que eso no ocurra y que en lugar de romper el sistema, el candidato por delegación, pero auténtico, de sustitución de Lula, tenga un buen recorrido para que la competencia sea limpia. Hablas de romper el sistema. Digamos, hay muchos movimientos políticos en el mundo que tratan de romper el sistema. A derechas, a izquierdas, empezando por Trump, que se presentó como un antisistema y que en el último libro de Madeleine Albright, que aparecerá la semana que viene aquí, es definido directamente por Madeleine Albright como un fascista. Hay extremismos de extrema derecha, extremismos, populismos... Se abusa del término, porque Trump no sabe lo que es el fascismo. Entonces, no, pero bueno, quiero decir... Es un ignorante que no sabe qué es ignorante. Quiero decir, probablemente, cuando hablamos de fascismo, hablamos de autoritarismo, de extrema derecha, etcétera y tal. Pero lo que quiero decir es, hay un crecimiento de los populismos, de derecha e izquierda, que tratan de proponer soluciones alternativas al sistema y que están generando un desconcierto o un cambio sustancial en la democracia representativa, generando lo que algunos llaman la democracia de los crédulos. Aparecen los actos de fe en los partidos políticos más que el debate político, o la democracia de los cabreados, y porque todo esto se basa en la insatisfacción de la gente, el aumento de la desigualdad, etc. Quisiera preguntar a Gaspar su experiencia en América Latina, si efectivamente esto funciona así, si es un fenómeno más europeo y norteamericano, y cómo lo ve. Bueno, a mí me parece que el tema aquí fundamental, y que de hecho es muy interesante verlo desde la perspectiva de Brasil, pues es entender el surgimiento de este fenómeno Jair Bolsonaro, ¿no? Es un candidato que hoy en día encabeza las encuestas de cara a la primera vuelta, que es candidato de un partido minúsculo, el Partido Social Liberal, que apenas tiene una representación parlamentaria, que por ende no tiene acceso a los mecanismos tradicionales como los cuales los políticos brasileños hacen política y hacen campaña, que es decir, tener acceso a la televisión, tener alianzas regionales, tener apoyos en el Congreso para poder diseminar su mensaje político. Y a pesar de esto, un candidato con ideas claramente rechazadas por una buena parte de la sociedad, pues está en condiciones de llegar pues a este resultado que nos indican las encuestas. Me parece que esto hace el vínculo justamente con la pregunta anterior, es decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y aquí me parece que la pérdida de los consensos en Brasil, los consensos políticos, los consensos económicos, los consensos sociales, son fundamentales para entender justamente cómo hemos llegado hasta aquí. En 2014, por primera vez desde la redemocratización de Brasil y desde que se llevaron a cabo elecciones directas en 1989, el candidato que llegó en segundo lugar, Aécio Neves, impugnó el resultado electoral. Es decir, no aceptó la derrota ante la reelección de Dilma Rousseff. Y a partir de ahí, me parece que hay una ruptura en un escenario político en el cual, si bien Brasil tiene un escenario partidario extremadamente fragmentado por una ley electoral kafkiana, que de hecho produce
falta de rendición de cuentas, que produce opacidad, que produce corrupción, pues en el fondo siempre giraba alrededor de un eje bipolar, el PSDB y el PT. Lula aceptó 3 veces su derrota. Nunca, en ningún momento, él estuvo en contra de las instituciones o jugó en contra del juego institucional. Sin embargo, a partir del 2014, este consenso político terminó. Un año después, en 2015, cuando Brasil ya vivía un problema económico, un problema fiscal importante, la presidenta Dilma propuso una serie de propuestas al Congreso para disminuir este déficit fiscal, y el propio PSDB, que siempre defendió la agenda de las reformas económicas, eso es uno de los principales activos que se le pueden reconocer al presidente Cardoso, pues decidió ir en contra de su propia doctrina económica, de su propia filosofía política, y decidió hacer una alianza blanca con el PMDB, con el que era el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Y a partir de ahí, este consenso que se había construido alrededor de una estabilidad económica, de una responsabilidad de la clase política, se perdió. El tercer punto para mí fue el 2016, donde justamente las condiciones de convivencia social también se perdieron, cuando se instauró el proceso de destitución de Dilma Rousseff, donde justamente se exacerbaron estas pasiones a favor y en contra de la presidenta y de lo que representa Lula y el Partido de los Trabajadores. Inclusive en las familias brasileñas empezó a haber debates muy fuertes alrededor de esta destitución. Y bueno, hoy en día nos encontramos en un escenario en el cual no hay consensos políticos, hay una gran crisis económica, los progresos económicos y sociales de las eras Lula están desapareciendo progresivamente, y en el plano social hay esta exacerbación de las tensiones, de la polarización social. Y lo que enumera desde mi punto de vista un poco esta crisis sistémica de Brasil, se llevó a cabo hace algunos días, cuando el Museo Nacional de Río de Janeiro se incendió, y ese incendio no pudo ser controlado, no porque el Brasil, que es miembro del G20, no estuviera en condiciones de hacerlo, sino simplemente porque las políticas de austeridad implantadas por el gobierno de Michel Temer impidieron que los bomberos tuvieran agua suficiente para controlar el incendio. No había suficientes vigilantes en el museo, porque el museo sufrió un corte presupuestario de más del 70% en este año. Y en pocas palabras, en cuestión de horas, es la historia de Brasil que se fue tragada por el fuego. Y me parece que es en este contexto pues muy difícil, de pérdida de confianza en las instituciones, de un rechazo creciente también de la sociedad hacia sus élites políticas y económicas a raíz de esta multiplicación de escándalos de corrupción, que surge justamente este personaje que, a pesar de este justamente discurso xenófobo, racista, sexista, misógeno, consigue tener un electorado y de hecho reemplazar en los corazones y en las mentes de un cierto sector de la sociedad brasileña que anteriormente votaba por el PSDB, volverse el candidato referente de este sector. A mí me parece que desde el punto de vista democrático es un drama también lo que está sucediendo, no solo por Brasil, pero también por lo que está sucediendo con el propio PSDB. Hoy en día la encuesta que salió hoy del Instituto CNT-MDA pone a Geraldo Alckmin a 20 días de la elección con 6% de la intención de voto. O sea, para lo que representó en los años 80 el PSDB, que es una decisión del MDB porque querían justamente desarrollar la democracia y salir de estos liderazgos caciquiles, pues
este proceso y este proceso político pues es una gran derrota también para ellos. Inclusive el propio presidente del PSDB, expresidente Tasso Gereissati, hace algunos días en O Globo, dio una entrevista reconociendo estos 3 errores. El PSDB nunca debió impugnar el resultado electoral en 2014. El PSDB nunca tuvo que apoyar las propuestas de Eduardo Cunha, las propuestas golpistas contra Brasil en 2015. Y en 2016 el PSDB nunca debió haber apoyado la destitución de Dilma Rousseff. Hablas de Bolsonaro diciendo, bueno, es un parvenu, por así decirlo. Trump, nadie pensaba, Trump era un payaso, es el presidente de los Estados Unidos. Salvini en Italia, nadie pensaba que iba a ser, de hecho, aunque no sea el primer ministro, de hecho el poder efectivo. Orbán en Hungría, estamos viendo derivas autoritarias muy fuertes en países originariamente democráticos o en transformación democrática. Está Putin, está Erdogan. Mussolini empezó con un partido en el que tenía 23 militantes cuando fundó el fascismo. Quiere decirse que Bolsonaro, como todos los movimientos populistas de ese género, es un riesgo para la democracia en Brasil. Yo le quería preguntar a Celso Amorín, es evidente que Bolsonaro va a pasar a la segunda vuelta. ¿Qué capacidad tienen los otros partidos o los otros líderes, la multitud de partidos políticos que hay en Brasil, de hacer un frente común por la democracia frente a ese movimiento? Bueno, yo creo, buenas noches, disculpe por llegar aquí más tarde, pero el programa que me hicieron aquí que me impidió de estar, no era deseo mío llegar retrasado. No, yo creo que, la elección presidencial es distinta, no se puede hacer una suma de los votos de los partidos. Además, los partidos en Brasil, salvo el propio PT, tienen muy poca significación. Durante algún tiempo, sí, PSDB tenía una visión así de representar el partido, digamos, económicamente neoliberal, pero al mismo tiempo democrático, qué sé yo. Ahora ya no podría decir lo mismo. Y el PMDB, que era un partido antiguo porque de la lucha por la democracia contra el gobierno militar, quedó un partido que es una coligación de intereses particulares sin ninguna ideología. Entonces creo que eso no se puede ver de manera así de agregación de los votos. Yo creo que la más gran posibilidad es que en una segunda vuelta Fernando Haddad pueda ganar. Pueda ganar porque hay una creciente identificación con el presidente Lula, que Haddad no era muy conocido fuera de São Paulo, donde ha sido alcalde, y ahora sí, ya estaba muy rápidamente, estábamos viendo ahí una de las encuestas. Bolsonaro sigue bien, subiendo un poco, pero lo que es más impresionante es la subida de Haddad. Bueno, no sé si va a continuar en el mismo ritmo, nadie puede garantizar, pero creo que es muy probable que sí. Lo que me preocupa más es que todo eso, como se ha señalado ya, ha sido un golpe muy, bueno, no sé si fue planificado en todos los detalles, pero sí funcionó como un verdadero mecanismo para llegar a la destitución de Dilma como paso indispensable para llegar a la condena de Lula y el impedimento de que sea candidato. En realidad, eso ha sido, porque se sabe que la popularidad de Lula, aquí mucha gente está hablando que sí, Bolsonaro es que está en primer sitio, pero está en primer lugar, pero si Lula estuviera ahí, estaba muy adelante, ¿no? Entonces, todo eso ha sido hecho con un objetivo muy claro, que es un objetivo de parar un proyecto que tiene dos dimensiones esenciales, en mi opinión, que es el de disminuir la desigualdad en Brasil, desigualdad que no es solo de clase, pero también de raza, de género. De raza es muy fuerte en Brasil la desigualdad, uno olvida de eso, pero es muy fuerte. Y también a tener una política, tener una visión al exterior, no solamente la política externa, pero la visión al exterior de más independencia, de no dejarse subjugar totalmente por los intereses militares, estratégicos o económicos de Estados Unidos, para decir de una manera muy clara.
Y eso no es Obama ni Trump, es realmente, digamos, una combinación del capital financiero y del Estado profundo de Estados Unidos, que no quiere otra potencia en el continente. Eso es obvio, y lo que molestó muchísimo a Estados Unidos fueron 3 o 4 cosas. La creación de una más unidad sudamericana, una política exterior que se aproximó de BRICS, de África, de los árabes, y al mismo tiempo una noción de que nuestras riquezas como el petróleo son nuestras y vamos a administrarlas de nuestro interés. La combinación de esas cosas molestaron a la gran potencia, no solo económicamente, pero políticamente desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico. Y entonces fue posible acoplar ese descontentamiento digamos, del centro de la potencia hegemónica con las élites brasileñas, que estaban muy descontentas también en ver que había cupos de la universidad para los más pobres, para los negros, para los desfavorecidos, que había, digamos, el Bolsa Familia con las características que ya ha sido mencionado, que una titularidad de la ciudadanía que no les complacía, en términos, no que estuvieran perdiendo nada, pero en términos relativos las distancias estaban disminuyendo. Entonces, una combinación de esas dos cosas generó esa situación de golpe, a donde tuvieron papel principal los grandes medios, sobre todo la televisión Globo, sin duda, porque la televisión Globo es distinto de cualquier país del mundo que yo conozca, domina el imaginario de la población, con las telenovelas, a veces el noticiero queda entre 2 telenovelas. La gente mira una telenovela de los buenos, los malos, después mira otra telenovela. Entre las dos está ahí el telejornal, que parece más una telenovela también, arreglada en un cierto sentido, hay de buenos y malos, y los malos son los que no les gusta a TV Globo. Entonces, eso ha tenido una fuerza muy grande, combinada con otros esfuerzos. No estoy hablando de teorías conspiratorias imaginarias. Es Snowden que ha dicho, no ha sido negado, que Petrobras ha sido investigada y espionada. Hubo espionaje en Petrobras, hubo espionaje de Dilma, hubo espionaje de nuestra parte de energía, incluyendo energía nuclear, que es muy importante. Brasil sería el 6º o 7º país del mundo a tener un submarino, será aún, a tener un submarino de propulsión nuclear. Todo eso son cosas que causan mucha molestia. Entonces, yo creo que esa combinación de los intereses externos con la visión muy estrecha de la burguesía brasileña, que es una burguesía muy dependiente y vive de la dependencia, diferentemente de gran parte de la burguesía europea, esa combinación llevó a ese golpe. Y eso es lo que temo, porque si llegaran hasta aquí en el golpe, no sé lo que pueden intentar hacer. Espero que acepten la preferencia popular, porque estoy seguro que la preferencia popular va a ser por un candidato progresista, muy probablemente por Haddad. Felipe, presidente, ha habido un deterioro de la situación en América Latina en los últimos años, una fragmentación, un aumento del nacionalismo también en esos países, un giro a la derecha en la mayoría de los países, con una excepción que es la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México. Si no ganara Bolsonaro y ganara Haddad, se supone que en Brasil habría también otro polo progresista, por así decirlo, o de centro-izquierda, como queramos llamarlo, y las 2 primeras potencias iberoamericanas, México en el norte y Brasil en el sur, estarían con gobiernos progresistas frente a una miriada de gobiernos conservadores. ¿Cómo puede afectar la victoria o la derrota de Bolsonaro en Brasil al conjunto de Iberoamérica? Bueno, es imprevisible en la dirección peor, pero imprevisible todavía, porque todavía no se sabe por dónde va a ir esto y espero que no ocurra. El titular es, ¿cuál sería la recomposición, una alerta progresista? Recuerdo una frase de Lula aquí en Madrid, cuando estábamos empeñados en las políticas de austericidio como respuesta a la crisis de 2008. Y dijo muy en el estilo de Lula, dice, oiga, el modelo de economía social de mercado que ha creado lo que ustedes llaman el estado del bienestar en Europa,
Dice, es patrimonio de la humanidad. Ustedes no tienen derecho a estropearlo. Entonces, si uno quiere de verdad conocer el pensamiento profundo o pragmático de Lula, como quieran, pragma es la capacidad griega de transformar las ideas en realidades, si uno lo quiere conocer, era ese su modelo. Es bien interesante para no despistar. Entonces, ¿qué puede pasar? Vamos a ver. Yo de López Obrador sé que si se quiere parecer a alguien, en América Latina me refiero, será a Lula. Y no, como algunos le atribuyen, hacer una política más castro-chavista. Eso no está ni ha estado en la historia de López Obrador, ni está en su horizonte visual. ¿Cuál es el problema? El problema es que López Obrador es un hombre que mira mucho más hacia adentro que hacia el mundo desde el punto de vista de su visión de la realidad, que es exactamente lo contrario de lo que representaba Lula, porque completaba su visión de hacia adentro con su papel hacia afuera, hacia el mundo, que es lo que tú acabas de describir. Ahí, en eso, de verdad no se parecen en nada. A algunos les sorprende el triunfo de López Obrador por la cantidad de... Lo que sí es cierto es que López Obrador ve a un 65% de la sociedad mexicana, que es una sociedad más inmovilizada en hace 70 años que al otro 35% internacionalizado, para entendernos así, de la sociedad mexicana. En tanto que Lula hizo una combinación de los dos factores que probablemente pueda representar con su estilo, porque no pueden ser comparables a Haddad. Entonces, claro, si se da ese fenómeno de coincidencia, yo esperaría más de las políticas proactivas respecto de América Latina, de Brasil, que las de las proactivas por parte de López Obrador, que tenderá a replegarse. Hay muchas paradojas en política. Una de las paradojas es que no me extraña nada que se entienda bien con Trump. Pero Trump lo mira y él mira a Trump y es una cosa muy rara, pero no me extrañaría. No digo que les vaya bien, pero que se entiendan entre ellos bien no me extrañaría. Entonces, si cae de la parte de la balanza, la cae Bolsonaro, que es un fenómeno pues que es recurrente en un montón de sociedades, entonces me preocupan dos cosas. Primero, ¿cuál es la orientación de Brasil? Que nos guste o no nos guste, Brasil, no sé si les gusta o no a los brasileños, pero digamos que no se entiende el destino de América Latina sin Brasil, en primer lugar. Tampoco se entiende solo con Brasil, cosa que ha creído durante una época muy larga Brasil mirándose hacia adentro, ¿no? Como imperio interior, pero no se entiende. Por tanto, digo con toda la prudencia del mundo, tengo más esperanza y más temores respecto de lo que ocurra en Brasil que del papel pro América Latina o de distanciamiento de América Latina de lo que ocurre en México. Sobre ese mismo tema. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el presidente González, sobre todo porque me parece que ya llegamos a un momento clave en la historia de México, es decir, México en los años 80 tomó una decisión y tomó una orientación política, geográfica, estratégica, reorientándose hacia Estados Unidos con la firma del TLC. La llegada de Donald Trump y su voluntad de reformar o de terminar este acuerdo le hubiera podido dar la posibilidad a México de... Antes que eso, con la crisis de la... Bueno, con la... Sí, bueno, es decir, desde el 82, desde la llegada del GATT y... Sí, pero digamos que esta decisión de anclarse a Estados Unidos es con Salinas y... México tiene intereses norteamericanos y alma latinoamericana. Sin duda. Compatibilizar esas dos cosas. No, es muy complicada, pero... Presidente, es curioso lo que usted hablaba de entenderse, porque Lula tuvo un muy buen entendimiento con Bush.
Sí. Visiones del mundo muy diferentes, muy distintas. Condenamos de manera muy fuerte, muy estridente. México estaba en el Consejo de Seguridad, Brasil no estaba, pero condenamos de manera muy fuerte la invasión de Irak, muchas otras cosas. Tuvimos mucho conflicto y mucha pelea con el ALCA. Brasil fue contra totalmente el ALCA. Muchos países sudamericanos, latinoamericanos eran a favor. El ALCA se terminó. En mi opinión, no como piensan algunos otros en Mar del Plata, cuando hubo un gran teatro ahí con Chávez, y también, en realidad ya estaba muerta, porque la negociación ya se había muerto antes. Pero tuvimos todos esos conflictos, pero teníamos al mismo tiempo un diálogo muy, muy pragmático, y Lula tenía un diálogo muy pragmático. Entonces eso es posible. Entonces eso no es lo que me preocupa en un eventual. Lo que sí puede preocupar, digamos, sería una excesiva introversión de México. Ahí eso puede ser que sea una cosa, pero no sé. Marcelo Ebrard lo puede compensar. Pero claro, no hay que olvidar que López Obrador ya manda mucho. Cuando esté sentado en la silla del águila, va a mandar bastante. Por lo tanto, va a decidir mucho. Pero su canciller, digamos, tiene mucho más entrenamiento y más visión de lo que pasa fuera de México. Pero, o sea, mi punto era justamente decir que las opciones de política exterior de México están limitadas justamente por esta condición, por esta No estoy seguro. Yo en eso no soy pesimista. Vamos a ver, cuando digo que México tiene, porque se han consolidado los últimos 30 años, intereses norteamericanos y tiene alma latinoamericana, el problema de México es ser capaces de combinar esos dos factores que le dan una identidad muy especial para disminuir la dependencia y ejercer mucha más influencia fuera de su relación económicamente dependiente de Estados Unidos. Se puede convertir en una gran ventaja si saben aprovechar que ese espíritu latinoamericano le da un espacio de credibilidad muy grande en América Latina. Es curioso, porque ya en 2008, incluso con un gobierno de centro-derecha, Calderón intentó aproximarse más. Estuve una vez en Brasil en la reunión, la gran cumbre que hicimos, que fue la fundadora, la verdadera fundación de CELAC ha sido de México, en realidad, pero ha sido la precursora de CELAC. La primera vez que los países, esas cosas de una persona parece normal, pero no es. No es la primera vez que los países latinoamericanos y caribeños se reunieron sin ninguna tutela americana o europea. Y la primera vez que se digamos, comunicaron para la asistencia al G20. Sí, también. Entonces estaban ahí muy juntos. Y bueno, el presidente Calderón ha dicho ahí, no sé si es un secreto, pero lo voy a decir porque no veo, hoy ya está pasado, decía, bueno, México está atado a un elefante y el elefante está moribundo. Bueno, el elefante después ya se despertó. ¿Ah? Paquidermo. No, digo el elefante, para mí elefante. Yo pensaba que yo no sabía cuál palabra paquidermo. No sé. Bueno, de todas maneras. Entonces había esa percepción que creo ahora podría afirmarse. Pero si Bolsonaro, yo creo que Bolsonaro no va a vencer, pero ahí sería realmente una tragedia y Brasil va a se apequeñar de una manera que vamos a como nunca pasó. Pero yo justamente para agregar en ese sentido, el fruto de esta iniciativa presidencial de aumentar el diálogo político y económico entre México y Brasil pasó por la resistencia del sector empresarial mexicano. Ahí no hay que olvidar que hubo ¿sectores? Empresariales mexicanos, sí. Cuando hubo la propuesta de que hubiera un eventual tratado de libre comercio que empezaría por el acuerdo automotriz y que hubo una cumbre en Cancún en febrero del 2010 entre los presidentes Calderón y Lula con Rafael Fernández de Castro, que era el asesor especial del presidente Calderón, que no es de la burocracia de la Secretaría de Hacienda, que justamente ha sido el polo de poder hegemónico en México hasta ahora. La derrota de MID y del PAN no solo es a nivel de los partidos políticos, sino también en términos de grupos políticos. Y la llegada de López Obrador
implica la llegada de un nuevo personal político menos ligado a la Secretaría de Hacienda, que ha sido la secretaría que de hecho negoció el TLC con Estados Unidos. Y entonces ahí a mí me parece que hay una inercia en México de parte tanto del sector empresarial mexicano o de sectores como la Secretaría de Hacienda que impiden que haya, a pesar de que existe una voluntad presidencial para llevar a cabo este tipo de acuerdos, que haya en el fondo una resolución positiva. Eso es lo que me hace ser un poco más pesimista sobre este tipo de acuerdos. Ahora, la situación puede cambiar. Por ejemplo, retomando el tema del acuerdo automotriz, México y Brasil están avanzando en este tema. Sí. Inclusive durante el gobierno... Pero hay una impulsión política distinta. Exacto. También, ¿no? Que sí, también conta en eso. Estamos hablando de México, hoy se está celebrando en la Embajada de México la independencia de México, precisamente. No se puede pasar por allí si eres gachupín porque te tiran. En México, España tiene 45.000 millones de dólares de inversión directa. En Brasil tiene aproximadamente 85.000 millones de dólares de empresas españolas o multinacionales españolas en inversión directa. Quiere decir, estamos hablando de dos países absolutamente claves para el devenir económico español, el desarrollo económico español, las cuentas de resultados de muchas empresas españolas, empresas financieras, bancos, empresas de energía, electricidad. Por eso es tan importante saber, y le pregunto a Celso Amorín, ¿qué impacto puede tener el futuro de Brasil, gane Haddad o gane Bolsonaro, en una relación bilateral que ha sido tan fructífera durante estos últimos años? Yo no sé lo que Bolsonaro haría. Bolsonaro, lo que tiene revelado, es como decía hace poco, es un tipo muy particular de extrema derecha, porque normalmente la extrema derecha aquí en Europa es, como dicen ustedes, populista, nacionalista, qué sé yo. Ahí no hay ningún nacionalismo, hay nacionalismo solamente perverso que está en relación a los migrantes o algo así, puede ser que importe algo de aquí. Pero en realidad es su política económica totalmente dependiente y lo que quiere es tener una relación privilegiada con el centro del capitalismo mundial, que es Estados Unidos. No creo que va a perjudicar directamente, pero lo que puede pasar, y eso es mi impresión, es que la tensión social en Brasil va a aumentar mucho, mucho. Y una tensión social alimentada también por un sentimiento de ilegitimidad. Lembremos, no es una... Si Haddad gana la elección, muy bien, una elección sin Lula es fraude, como decimos nosotros muchas veces, pero bueno, se ganó, se va a caminar, se va a ver alguna cosa, vamos a ver lo que va a pasar. Si gana un tipo como Bolsonaro, ese sentimiento de que la población ha sido privada, robada de su derecho de votar, va a ser muy fuerte. Si uno suma eso, una situación económica social muy compleja como es la de Brasil hoy, va a haber mucha convulsión, no sé si convulsión, pero mucha instabilidad social, lo que no va a ser bueno para los inversores extranjeros tampoco. Aceptabilidad de la derrota, que decía antes. Y si gana Haddad, porque en México se está previendo que haya medidas correctoras en función precisamente de los intereses mexicanos respecto a determinadas empresas españolas. Si gana Haddad, como esperamos y creemos, ¿qué futuro hay en la relación bilateral? Habida cuenta de la situación económica de Brasil respecto a la repatriación de dividendos, respecto a la repatriación de dividendos hacia España, etcétera y tal. Bom, yo no soy vocero de la política económica de Haddad, me diga yo, no soy vocero de política económica de nadie, además. Pero yo creo que va a seguir la misma política de Lula, donde Brasil quedó el país más importante, uno de los más importantes para España en determinado momento, para los bancos, para todos que ganaban y respetaban las leyes, respetaban la necesidad de distribución. Yo no veo ningún problema en ese sentido y además hay siempre mucha simpatía. Lula tuve aquí muchas veces, no creo ninguna dificultad, por lo contrario. Si gana Bolsonaro, independientemente de lo que quiera hacer, va a tener mucho más dificultad de hacerlo, porque va a ser mucha instabilidad en Brasil. Hablamos del orden multilateral, no del orden multipolar.
Felipe González acaba de explicar que él ha estado un año en Sao Paulo, en la Universidad de Sao Paulo, explicando la crisis de gobernanza de la democracia representativa. La pregunta para los tres, tenemos todavía 10 minutos, es... Debatiendo, no... o debatiendo. La pregunta es, el nuevo líder mundial, el nuevo líder económico, pronto quizás tecnológico, muy fuerte militarmente hablando, es China, que es el que mejor ha respondido a la crisis financiera, pero China no es un país democrático precisamente. La democracia representativa está perdiendo prestigio incluso en los países occidentales, lo estamos viendo. Bueno, no sé si Estados Unidos es muy democrático. No, quiero decir, ¿qué futuro hay para la democracia representativa en este escenario del nuevo orden multilateral? ¿Cuáles son los peligros y cuáles son las preocupaciones? Bueno, hay muchos, pero vamos a ver. Yo confío además en que lo mejor de la democracia es su flexibilidad y su capacidad para superar situaciones de dificultad, incluso de dificultad estructural, a diferencia de las dictaduras que cuando tienen una dificultad estructural se derrumban como castillos de naipe. Por tanto, tengo esa esperanza. El problema que tenemos es un poquito más, es también geopolítico. Seguimos teniendo una visión eurocéntrica, en el sentido amplio del término, de qué está pasando en el mundo. Y esto ya no es verdad. Cuando digo eurocéntrica, digo eurocéntrica culturalmente. Y ese culturalmente afecta a la cultura política occidental, más noratlántica, pero también suratlántica. Pertenecemos a ese pequeño porción del planeta que tiene como modelo, aunque con dificultades, la democracia representativa, pero que fue, antes lo comentaba, el gran laboratorio de ideas que transformó el mundo, una gran hegemonía. Todavía seguimos explicándonos lo que pasa en el mundo árabe desde los análisis europeos, de lo que pasa en China desde los análisis europeos. Eso se acabó. Y el problema es que se ha desplazado el centro de poder, el centro de gravedad del mundo, se ha desplazado después de 3 siglos o incluso de más, desde Occidente hacia Oriente y desde Norte hacia el Sur. Y recuerdo las manifestaciones del Foro de Sao Paulo, de la globalización como una nueva forma de imperialismo para dominar a los países en desarrollo, no sé qué y tal. Y de pronto, uno de los resultados más importantes de esta interdependencia, la globalización, es que, sin duda, quien mejor la aprovecha es China. No hablo del sistema político, hablo de la economía, de la sociedad, del crecimiento, de la tecnología, de su incremento de poder en el mundo. Por lo tanto, toda la previsión hay que revisarla, porque efectivamente la globalización, y es la respuesta a la alerta progresista, lo que ha generado es un modelo de economía excesivamente financiarizada y que incrementa dramáticamente las desigualdades, y la gente que se llama progresista no tiene una respuesta a eso, porque no es el estado del bienestar que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, sino la cohesión social en la sociedad tecnológica con las desigualdades crecientes. Yo creo que el desafío grande de fondo está ahí, pero de verdad, digamos, hay mucha más exhibición ideológica que de ideas. De hecho, la ideología a veces se utiliza como una gran coraza para ocultar la falta de ideas cuando se abre la coraza. Por lo tanto, nos hemos quedado sin ideas, sin capacidad de respuesta ante los nuevos desafíos, que es lo que me importa, y con una visión que sea un poco más allá que un eurocentrismo trasnochado. Digamos, me interesa más la evolución del Islam vista por analistas, y los hay muy brillantes, del mundo islámico, que vista por gente inteligente, pero con una cultura europea occidental, por decir algo que sea consistente. No, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el presidente. El tema es cuáles son las respuestas que podemos dar, ¿no? a
a esta crisis de confianza y de legitimidad. Y bueno, o sea, yo creo que también, si partimos de lo que pasa en América Latina, pues América Latina paradójicamente está viviendo el mayor periodo de democracia desde siempre, ¿no? Pero paradójicamente, de nueva cuenta, el problema es la calidad de la democracia y de los liderazgos que surgen de esta crisis de las instituciones políticas, pues nos hace hacernos muchas preguntas sobre la manera como funciona y cómo funcionan los liderazgos políticos y los partidos políticos. Porque en América Latina funciona más el caudillo que el líder, para entendernos, como análisis de fondo. Yo no llamaría Lula de caudillo, ni mismo tú llamarías Lula de caudillo. No, es que el problema es que Lula fue un líder. No, Kirchner, Kirchner no era un caudillo. no, pero no un caudillo. Sí. Por eso hablo. Y digo la distinción claramente. Caudillo puede ser Bolsonaro, desde la izquierda, desde la derecha, desde la izquierda también los hay. Pero Lula ejercía liderazgo. Eu creio que caudilho já não é mais um conceito funcional para explicar a América Latina hoy. No creo que sea. Bueno, pero eso es una otra discusión. Yo quería decir algo sobre la democracia, si me permite. Nosotros podemos tener problemas abstractos y problemas concretos. Si China va a ser o no una amenaza para la institución democrática de América del Sur o América Latina, yo no sé. Eu não sei se é possível, como queria Santiago Danta, que ha sido um grande pensador brasileiro, fundador da política externa independente nos anos 60, dizer que quizá podemos ter o melhor do socialismo e o melhor da democracia, quizás é um sonho impossível. Mas não vou dizer. A ameaça imediata, uno está dizendo, não, temos um período de democracia. Não, Brasil deixou de ser democrático. Não se respeitam os direitos humanos. Se impide o principal candidato de ser, o favorito do povo de ser candidato. Además de isso, há violências diárias, porque isso todo inspira a outros. Em las universidades, perseguições. Uma pessoa que com a coisa da justiça, uma pessoa que estava sendo juzgada sencillamente porque estava reitor de uma universidade, porque detrás de ele havia uma faixa, não sei como dizer, uma bandeira, uma bandeira reclamando de la perseguição de um outro reitor. Então, isso é muito dizer que vivimos em uma democracia. Claro, não é a ditadura como ha sido a ditadura militar, pero tampoco es la democracia. Entonces, la amenaza que yo veo hoy no es de China, es la que se está implantando. Y bueno, yo estaba en Brasil en el seminario, habló también Noam Chomsky, y él demuestra, no con su razonamiento apenas, pero con hablas, frases de muchos representantes del capitalismo financiero norteamericano, que la democracia dejó de ser funcional. La democracia, porque el problema justamente, ¿por qué hubo el golpe en Brasil? Porque la democracia formal llevó a una democracia real, y la democracia real molestó los intereses establecidos, internos y externos. Entonces, yo no creo que vivimos en una democracia y que China sea una amenaza para eso. Muy bien, pues... ¿Te acuerdas de dos conceptos que todavía no se han entendido en las relaciones con China? A ti te van a interesar más que a nadie, y a ti como analista, verás. Los chinos dicen, en su relación con Europa, con América Latina o con quien quiera, analicemos nuestra convergencia de intereses y una vez que la tengamos clara, que no es fácil tenerlo claro, no, es dificilísimo negociar con los chinos. Pero no, la convergencia de intereses, ellos lo ven estratégica y políticamente. Sí. Una vez que estemos de acuerdo en cómo convergen nuestros intereses, desarrollemos comunidades de intereses de medio y largo plazo. En las negociaciones que yo he seguido o he visto, es que los líderes políticos les interesa más la inversión concreta, que sería la secuencia segunda de la comunidad de intereses, que el análisis de la convergencia de intereses para que sea equilibrada la relación. Esa es la verdad. Pero los chinos van a seguir siendo confucianos, no comunistas. Van a seguir siendo confucianos y van a funcionar con visión de medio y largo plazo y se van a tomar en serio la convergencia de intereses que no nos tomamos en serio en Occidente, ni en África, ni en América Latina. No nos tomamos en serio. Perdón. Muchas gracias. Tenemos que acabar aquí. Podríamos estar discutiendo
muchísimo, o debatiendo mucho, durante Dios los muchísimo libre. tiempo, y esperemos que a la democracia la fortalezca Yo no la puedo Alianza terminar sin Progresista decir Lula libre. y Lula. Sí. Muchas gracias.